Muy buenas noches, estimados invitados. En nombre del Laboratorio Sarabot y de su programa de Educación Médica Continua Salud Articular, nos complace presentarles el segundo módulo titulado Enfermedades y su tratamiento. Este tema está a cargo del conferencista Dr. Gustavo Terán Peña. El Dr. Gustavo Terán es médico traumatólogo y artroscopista, graduado en la Universidad Católica de Guayaquil con premio Excelencia Académica. Además es especialista en traumatología y ortopedia de la Universidad de Guayaquil. Tiene una subespecialidad en artroscopia y ortopedia por la Asociación Argentina de Artroscopia. Es coordinador de traumatología en el Instituto Interamérica Norte y además es médico tratante del equipo de miembro inferior en Interamérica de Manquehue, en la ciudad de Santiago de Chile. Le damos una calurosa bienvenida al doctor Gustavo Terán. Por favor, disponga usted de las cámaras. Muchísimas gracias por esta presentación, doctor Ye. Agradezco a todos su atención. En esta ocasión vamos a tratar de un módulo acerca de enfermedades osteoarticulares. Tema por demás común y al mismo tiempo árido, tema por demás tratado todos los días por todos nosotros en las consultas de una u otra manera. El objetivo de este módulo no es hacer una repetición de criterios generales que todos manejamos, sino más bien tratar de orientar ciertos conocimientos un poquito más actualizados para lograr una mayor fluidez en cuanto a la comunicación, tanto entre nosotros como entre nosotros y los pacientes y el resto del personal médico, y para que esto redunde básicamente en una mejoría de nuestra atención y en la satisfacción de nuestros pacientes. Bien, la osteoporosis, el tema por nosotros siempre actual, definida desde el año 93 por la OMS como una enfermedad sistémica caracterizada por el deterioro por la disminución de la masa ósea y el deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, lo cual incrementa la fragilidad del mismo con el consecuente aumento de riesgo de fractura. Todas estas definiciones se basaron en mediciones de masa ósea de columna lumbar, cadera o antebrazo en mujeres, siempre pertenecientes a la edad postmenopáusica y de la raza predominantemente blanca. Ciertas definiciones para recordar: la masa ósea normal son los valores de densidad ósea o DM superiores a -1 de desviación estándar o DE en relación a los adultos jóvenes, es decir, un T-score mayor de -1. Una osteopenia se define como valores de DMO entre -1 a 2.5, es decir, un T-score entre -1 y 2.5. La osteoporosis son valores de DMO inferiores a 2.5 y una osteoporosis establecida cuando junto con las condiciones previas se asocia una o más fractura por fragilidad. Los estudios indican que la prevalencia de esta condición es de 8.1% en los mayores de 50 años y asciende con la edad hasta llegar al 11.3% en los mayores de 70 años. Clínicamente hablando, la consecuencia más directa de osteoporosis es el incremento de la incidencia de fracturas por fragilidad. Las fracturas osteoporóticas son aquellas que se localizan en las zonas de baja densidad ósea, o bien aquellas en las que ocurren por una caída de propia altura o de mínimo esfuerzo. La presencia de fracturas por fragilidad se asocia a un mayor riesgo de presentar nuevas fracturas osteoporóticas, así también como el aumento de la mortalidad y una disminución en la calidad de vida de los pacientes. Clínicamente, las fracturas osteoporóticas pueden presentarse en múltiples sitios, pero se consideran típicamente osteoporóticas aquellas localizadas en la extremidad proximal del fémur, la distal del radio y las vértebras. La osteoporosis clínica. La densitometría ósea no es el único parámetro que nos puede ayudar a predecir un riesgo de fractura, ya que también son importantes otros factores, como la edad, obviamente aumenta con la misma,
el sexo, mucho mayor en las mujeres, la raza, mayor en las pacientes blancas caucásicas, las diferencias geográficas, mucho mayor en los países del norte de Europa, y enfermedades concomitantes, como veremos más adelante. Clínicamente tenemos que destacar la osteoporosis en el varón, que representa un importante y creciente problema de salud, muchas veces por todos nosotros subdiagnosticado, que se encuentra en la población general. Se caracteriza básicamente por presentar una mortalidad mucho más elevada con respecto a la mujer y una alta tasa de prevalencia de osteoporosis secundaria. Es así que los varones menores de 70 años con osteoporosis, entre un 40 y 60%, presenta una osteoporosis de tipo secundario. Las causas más importantes cuantitativamente son las asociaciones al consumo excesivo de alcohol, el consumo de glucocorticoides y el hipogonadismo, sea primario o secundario. Por causas poco conocidas, la mortalidad hospitalaria por una fractura de cadera y una fractura vertebral es el doble que en los varones que en las mujeres, 10 contra un 4.7%. La mortalidad al año de una fractura también, de estas fracturas son también mayores en los varones con respecto a las mujeres, de 35 a 37% en algunas series frente al 28%. Después de una fractura de baja energía, el riesgo relativo de otra fractura es también mayor en los varones. Todos ellos son factores a tener en cuenta en la consulta cotidiana. Las fracturas vertebrales, su prevalencia es difícil de establecer debido a que no existe un consenso definitivo sobre su clasificación radiológica, ya que su presentación habitualmente, y nos ha pasado a todos, es asintomática, se diagnostica mucho tiempo después. Entre un 20 a 25% de las mujeres mayores de 50 años presentará una fractura vertebral secundaria a una osteoporosis, según los datos de ciertos estudios europeos. Las fracturas vertebrales rara vez se presentan en menores de 50 años y aumentan siempre exponencialmente con la edad. La incidencia anual se considera del 1% en las mujeres de 65 años, del 2% de los 75 años y del 3% en los mayores de 85 años. Los varones mayores de 50 años tienen una incidencia de 5.7 a 6.8 por 1000 personas en un año, lo que equivale más o menos a la mitad de lo que se observa en las mujeres. Las deformidades vertebrales de la radiología, en cuanto a la radiografía de la columna lumbar y dorsal, son 3 veces más frecuentes que las fracturas de cadera, y solo un tercio de estas fracturas vertebrales van a requerir una auténtica atención médica. Después de una deformidad vertebral, existe un aumento de 7 a 10 veces la posibilidad para nuevas fracturas de este tipo. En cuanto a las fracturas proximales del fémur, en los pacientes con este tipo de fractura, menos del 50% se va a recuperar un 50%. Apenas el 25% se va a recuperar por completo, apenas el 25% va a necesitar cuidados en su domicilio y hasta un 20% va a requerir dependencia continua posterior a la fractura, valores bastante altos. Las fracturas de cadera son más frecuentes en las mujeres con una relación aproximadamente de 3 a 1. La edad más frecuente de aparición es entre los 75 y 80 años. La incidencia de la fractura de cadera aumenta con la edad, como es lógico, y se va incrementando exponencialmente siempre a partir de los 50 años. La fractura distal de radio es mucho más frecuente en las mujeres con una relación aproximada de 4 a 1 en relación a los varones. En las mujeres estas fracturas son más frecuentes en la perimenopausia y su incidencia aumenta rápidamente tras la menopausia para estabilizarse hacia los 65 años. En cambio en los varones esta incidencia permanece constante, plana con la edad. Artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria, sistémica, crónica, autoinmune de etiología aún desconocida. Su principal órgano blanco es la membrana sinovial. Se va a caracterizar por la inflamación poliarticular y simétrica de pequeñas y grandes articulaciones con compromiso sistémico posible extraarticular en cualquier momento de su evolución. El dolor y la inflamación dan lugar a una rápida pérdida de tejido muscular en torno a la articulación, lo que contribuye a la pérdida de la función articular progresiva.
Si la inflamación de la membrana sinovial no se puede suprimir, el resultado de este proceso será la aparición de un daño articular erosivo, el que está relacionado con la intensidad y la duración de la inflamación. Es una enfermedad de comienzo insidioso, pueden pasar meses antes de que el paciente busque una consulta especializada. Aunque el curso de esta enfermedad es muy heterogéneo y variable dentro de los primeros 2 años desde el diagnóstico, estos pacientes ya pueden experimentar una discapacidad de tipo moderado. Luego de 10 años de sufrir la enfermedad, hasta un 30% van a ser discapacitados severamente y aproximadamente 1/3 de estos pacientes deja de trabajar en los 2 años siguientes del inicio de la enfermedad. Esta enfermedad también afecta de manera predominante a las mujeres y se ha reportado una relación aproximada de 3:1. ¿En quién sospechar un caso de artritis reumatoide? Bueno, en personas que presentan dolor articular persistente, inflamación que afecta al menos a 3 articulaciones, en un punto de inicio. Se presenta de manera simétrica y en las articulaciones metacarpofalángicas o metatarsofalancas, cursando con rigidez matutina que característicamente dura más de 30 minutos, dato importante para diferenciarla de otras patologías. Dentro de los exámenes de laboratorio se recomienda solicitar la medición del factor reumatoide en personas en las cuales el examen físico haga sospechar una artritis reumatoide. La medición de anticuerpos anti-CCP en personas con sospecha alta de artritis reumatoide cuyos resultados del examen previo, el factor reumatoide, haya salido negativo. La Unión Europea de Reumatología y el Colegio Americano de Reumatología en el año 2010 unificaron criterios con el objetivo de clasificar dichos criterios y homologarlos para que sean más fácil o facilitar el estudio de los pacientes con estadios precoces de artritis reumatoide. Así, estos criterios unificados del ACR y del EULAR 2010 constituyen o tienen 4 grupos de estudio: los criterios articulares, los criterios serológicos, los reactantes de fase aguda y la duración de los síntomas, como habíamos mencionado. Dentro de los criterios articulares se consideran una articulación grande, 2 a 10 articulaciones grandes, 1 a 3 articulaciones pequeñas, 4 a 10 articulaciones pequeñas con o sin compromiso de las grandes y mayor de 10 articulaciones, o con al menos una pequeña. Todos ellos reciben un puntaje progresivo de 0 a 5. Los criterios serológicos son el factor reumatoide y los anticuerpos negativos, factor reumatoide bajo y anticuerpos positivos, factor reumatoide positivo y anticuerpos altos. Todos ellos también con valores 0, 2, 3. La velocidad de sedimentación globular y PCR normal tienen un valor de 0 en cuanto a los reactantes de fase aguda. La PCR anormal o normal tienen un valor de 1. Finalmente, la duración de los síntomas menores de 6 semanas no tiene valor y el mayor de 6 semanas tiene un valor de 1. Su interpretación confirma de que en al menos un puntaje mayor de 6 o mayor se puede considerar un paciente con artritis reumatoide. ¿Cuáles entonces son los métodos de evaluación que nos permiten llegar a estos diagnósticos? Primero, la historia clínica, ya que sabemos que puede ser útil para el diagnóstico precoz de la enfermedad por los datos que hemos mencionado. La duración de los síntomas tiene un valor predictor positivo. Cuando los síntomas, como hemos visto, duran más de 6 o más semanas, se discrimina entre una artritis autolimitada y persistente con una sensibilidad de un 88% y una especificidad de un 52%. Un elemento central para la sospecha de artritis reumatoide es la duración de la rigidez matinal. En los estudios que dieron origen a los criterios de clasificación de la ACR, se compararon pacientes con una artritis reumatoide establecida versus los pacientes sin artritis reumatoide. Se estimó una sensibilidad de un 81% y una especificidad de 57% para la rigidez matinal de más de 30 minutos de duración. El anamnesis y el examen físico es un elemento clave para la sospecha de artritis reumatoide en pacientes que consultan por dolor. El estudio de Visser y sus colaboradores publicaron criterios para estimar la probabilidad de que los pacientes con artritis de reciente comienzo desarrollen una enfermedad autolimitada
persistente no erosiva o persistente destructiva, es decir, un estudio con un valor pronóstico. Estos criterios tienen 5 variables: la duración otra vez de los síntomas en la primera visita, la rigidez matutina mayor de 1 hora, la artritis de 3 o más articulaciones, el dolor o la compresión lateral de las articulaciones metatarsofalángicas, la presencia de un factor reumatoide positivo, la presencia de anticuerpos positivos y las erosiones radiográficas en las manos y pies. El diagnóstico entonces definitivo de una artritis reumatoide requiere una serie de pruebas. EULAR recomienda que a cada paciente con artritis temprana se le deben medir ciertos factores que predicen la enfermedad, una enfermedad sea persistente y erosiva, como es la velocidad de sedimentación regular, la PCR, los niveles de factor reumatoide y los anticuerpos anti-CCP. Las imágenes. El grupo de trabajo RACGP sugirió el uso prioritario de las radiografías simples como un indicador pronóstico y el seguimiento de la PIB, que tiene también cierto valor en el seguimiento y progresión de la enfermedad. Se sugiere el uso de un análisis también de líquido sinovial, incluyendo el recuento celular, fórmula leucocitaria, sensibilidad química múltiple y depósitos de cristales. Estas pruebas en realidad fueron recomendadas como útiles para aumentar la certeza diagnóstica, para excluir otras formas de artritis, la predicción de pacientes con probabilidad de progresar a una enfermedad erosiva y el seguimiento de la progresión de la enfermedad. Entonces, exámenes solicitados en una evaluación inicial son útiles la VHS, la PSIO, la PCR, factor reumatoides, anticuerpos antipéptidos citrulinados, los anticuerpos antinucleares, el hemograma, la glicemia, la creatinina, exámenes de función hepática y orina completa. La evaluación de la función renal y hepática es necesaria, ya que muchos fármacos antirreumáticos pueden tener toxicidad renal o hepática y pueden estar contraindicados si hay deterioro de estos órganos. El análisis de líquido sinovial ante una duda diagnóstica y las determinaciones contra HIV y hepatitis B y C. El DAS28. El DAS28 es una escala que fue desarrollada con el objetivo ya de medir la actividad de la enfermedad en cualquier momento de pacientes ya diagnosticados con artritis reumatoide. Ha sido validada en múltiples estudios clínicos y en combinación con los criterios de respuesta a tratamiento propuestos con EULAR. Este score mide dolor e inflamación en 28 articulaciones, entre los cuales incluye hombros, codos, muñecas, articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y de rodillas. Un esquema de las articulaciones a determinar. Mediante una fórmula matemática, aquí presente, resulta un número entero por el cual sabremos si es que la actividad inflamatoria de artritis reumatoide nos va a determinar el tipo de tratamiento que tenemos que dar. En la tabla siguiente se ven los criterios de actividad y de respuesta al tratamiento. Según el DAS28, un paciente en remisión debe tener un puntaje menor de 2.6, una actividad baja se determina entre 2.6 a 3.2, una actividad media va entre 3.2 a 5.1 y una actividad alta va mayor de 5.1 en el score resultante. ¿Cuál es nuestra meta en un paciente con artritis reumatoide? Bueno, debiera ser la remisión de la enfermedad, pero si aquello no es posible, hay que intentar el mínimo grado de inflamación posible. Para el logro de estos objetivos terapéuticos se requiere un uso coordinado auspicioso de diferentes opciones terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Van a ser nuestros objetivos entonces en todo momento disminuir el dolor, controlar la inflamación articular, mejorar la movilidad articular, evitar la pérdida de capacidad funcional, evitar la progresión radiológica, mejorar la calidad de vida, incurrir en un mínimo de efectos adversos, prevenir y controlar la comorbilidad y reducir la mortalidad. Entonces, para el control de los pacientes con artritis reumatoide se utilizan en general dos tipos de fármacos, los fármacos sintomáticos y los fármacos moduladores del curso de la enfermedad. Los primeros están representados por los antiinflamatorios no esteroides, por los inhibidores de la COX-2, los analgésicos opioides. Este grupo de fármacos siempre se utilizan para disminuir el dolor y la actividad inflamatoria provocada por la enfermedad. En cambio, los fármacos modificadores del curso de la enfermedad, entre ellos, de manera general denominados FAMES, el metotrexate, la leflunomida, la sulfasalazina,
y la hidroxicloroquina. Y también se mencionan dentro de este grupo los nuevos tratamientos de tipo biológico, los anti-TNF, el etanercept, el infliximab, y los inhibidores del receptor de la interleuquina 1 como el anakinra. Los analgésicos en artritis reumatoide solo se deben utilizar como complemento de los fármacos antiinflamatorios, no esteroidales y de la terapia de los fármacos. Hay evidencia de que tanto el paracetamol como la codeína son eficaces en reducir el dolor en pacientes con artritis reumatoide. Los antiinflamatorios no esteroides son de uso habitual en el tratamiento de artritis reumatoide, ya sea como una ayuda sintomática mientras se realiza y se confirma el diagnóstico, durante el tratamiento de mantención como coadyuvantes en el manejo del dolor y la inflamación. No alteran tampoco el curso de la enfermedad y no deben usarse como tratamiento único y nunca sustituyen a los fármacos. Se recomienda actualmente utilizar los antiinflamatorios no esteroides en la dosis más baja, efectiva, más baja posible, al igual que los COP2. Se debería entonces bajar la dosis cada vez que sea posible. Si se logra una buena respuesta con los fármacos, se debería intentar retirar el uso crónico de los antiinflamatorios no esteroideos. Finalmente, para declarar fracaso terapéutico con el uso de un AINE en el manejo de los pacientes con artritis reumatoide, el paciente debe utilizar la dosis máxima del fármaco mínimo durante una semana seguida. Los corticoides, a criterio del EULAR, deben ser considerados como parte de una estrategia terapéutica inicial. Se sugiere que se utilicen solo como una terapia puente y limitar su uso a un máximo de 6 meses. El uso de corticoides, como sabemos, se asocia a varios posibles eventos adversos. Entre ellos, la pérdida acelerada de la masa ósea, que es de particular preocupación. La evidencia actual avala el uso de la suplementación con calcio y vitamina D, como lo veremos un poco más adelante, para prevenir la aparición de osteoporosis inducida, entre otros efectos adversos. Los fármacos moduladores de la enfermedad o fármacos son fármacos capaces de prevenir o al menos reducir el daño articular producido por la enfermedad y de esa manera preservar al máximo la función articular. Tienen por función reducir los signos o síntomas de la artritis reumatoide, mejorar la función física, los marcadores de laboratorio de actividad de la enfermedad y reducir la progresión radiográfica de esta enfermedad. Los fármacos que se utilizan actualmente, como conocemos y lo hemos mencionado, el metotrexato, la leflunomida, la sulfasalazina, la ciclosporina A, la hidroxicloroquina, también los sales de oro y la penicilamina. El fracaso de un fármaco en particular pudiera implicar el uso de un fármaco diferente o una combinación de fármacos. Los agentes biológicos se recomiendan en los casos de que, a pesar del uso adecuado de fármacos y de incluso de una combinación de ellos, en algunos pacientes con artritis reumatoide no se logra un control adecuado y se continúa con el cuadro de dolor, inflamación, daño anatómico progresivo y deterioro de la calidad de vida. El tratamiento no farmacológico pasa por la educación, reposo y ejercicio. El equilibrio es importante entre el ejercicio y el reposo en el tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide, y todo esto se ha ido incrementando bastante en las últimas décadas. El dolor y la inflamación producidas por artritis reumatoide llevan al paciente a reducir su actividad, y este reposo prolongado provoca atrofia muscular, rigidez articular e interfiere en la nutrición adecuada del cartílago. El impacto de la actividad física. En la actualidad, el ejercicio físico constituye una importante intervención terapéutica en los pacientes con artritis reumatoide. Este previene el deterioro muscular, manteniendo rangos articulares adecuados, aumentando la función y flexibilidad articular, disminuyendo el dolor, aumentando la capacidad aeróbica y aumentando el equilibrio, disminuyendo los riesgos de la caída. Esto último, ya que se mejora la función neuromuscular. Artrosis. Según la OMS, la artrosis se define como un proceso degenerativo articular, consecuencia de trastornos tanto mecánicos como biológicos, que desestabilizan el equilibrio entre la síntesis y degradación del cartílago articular, estimulando el crecimiento de hueso subcondral y con la presencia de sinovitis crónica. Los factores de riesgo. Por mucho tiempo se consideró a la osteoartrosis o artrosis como un deterioro asociado únicamente al envejecimiento, tanto así que se llamó en algún momento enfermedad degenerativa articular o EAD. Hoy se sabe que es mucho más complejo que un simple deterioro por envejecimiento.
En cuanto a los factores de riesgo, se han separado en dos clases principales, los que influencian o determinan la predisposición a la enfermedad, como son la herencia, la obesidad, las variables reproductivas y la osteoporosis, y aquellos que determinan una carga biomecánica normal en sitios articulares específicos, forma articular, tipo de trabajo, traumas previos o secuelares y deporte. Siguiendo con los factores de riesgo, la herencia sería particularmente importante en las formas generalizadas de artrosis. En cuanto al género, mujer versus hombre, se ha demostrado que las mujeres tienen un riesgo aprox 2.6 más alto que los hombres de desarrollar una osteoartrosis. Por otro lado, las mujeres tienen también un mayor riesgo de tener un daño progresivo y de requerir prótesis de cadera. La obesidad, si bien es un factor de riesgo modificable muy importante, por mucho tiempo se existió la duda de que si ella era parte de la causa o más bien una consecuencia de esto. Hoy se sabe que existe una clara asociación entre la obesidad y un mayor riesgo de artrosis, al menos de rodilla, existiendo incluso una relación casi lineal. Por otro lado, se ha demostrado también que la reducción del peso en pacientes obesos reduce el riesgo de desarrollar una artrosis de rodilla principalmente. En cuanto a factores mecánicos, los aspectos anatómicos han adquirido mayor relevancia. Hace mucho tiempo se conocía que la asociación entre, por ejemplo, una luxación congénita de caderas o la displasia acetabular con las consecuencias secundarias de una artrosis de caderas. Estudios recientes sugieren que entre un 25 a 40% de las artrosis de cadera podían ser causadas por displasias acetabulares que nunca fueron diagnosticadas o fueron tardíamente diagnosticadas, es decir, de tipo subclínico. La debilidad muscular se asocia con un mayor riesgo de desarrollar artrosis, especialmente, otra vez, a nivel de las rodillas. La ocupación y el riesgo de artrosis han sido analizados en múltiples estudios. Se sabe que las actividades repetitivas que determinan sobreuso de la articulación y fatiga de los músculos que protegen la articulación se asocia a mayor frecuencia de artrosis. En cuanto al trauma, existe evidencia que demuestra que lesiones articulares como roturas de ligamentos cruzados o lesiones meniscales, usualmente de larga data, se asocian posteriormente a la aparición de artrosis. Entonces, las manifestaciones clínicas más características van a ser dolor, rigidez articular, limitación funcional. Estos hechos siguientes en general son sugerentes de un diagnóstico de artrosis: rigidez articular menor de 30 minutos, dolor persistente, rodilla o cadera, por ejemplo, que empeoran al cargar peso corporal con la subida o bajada de escaleras y que se alivia normalmente con el reposo. El dolor suele ser más importante al inicio de la marcha y tiende a ceder con el movimiento. La instalación es insidiosa en cuanto al tiempo. Las deformidades óseas y las atrofias musculares, especialmente a nivel del cuádriceps para las artrosis de rodilla. Las contracturas o rigideces de la articulación comprometida, la crepitación y la movilización articular es mucho más objetivable en la rodilla, y los derrames articulares no inflamatorios o fríos, nuevamente especialmente para la rodilla. Estos hechos, en cambio, son no propios de una artrosis y tienen que hacer pensar en un diagnóstico alternativo o en seguir investigando. La fiebre, el enrojecimiento local, el calor local, los grandes derrames articulares, los bloqueos o inestabilidad articular y las paresias o parestesias de esa extremidad. Entonces, se han definido diferentes estrategias para estandarizar un proceso de diagnóstico en cuanto a la artrosis, partiendo por las rodillas. Algunas de ellas incluyen solo elementos clínicos y otros, además, exámenes de laboratorio o de imágenes. Las que se presentan a continuación tienen por finalidad orientar al médico, pero siempre priorizando el criterio y el buen juicio del mismo. El Colegio Americano de Reumatología, nuevamente, determinó criterios clínicos para el diagnóstico de la artrosis: paciente mayor de 50 años, paciente con rigidez matinal de menos de 30 minutos, crepitaciones óseas, sensibilidad ósea, es decir, dolor a la palpación de los márgenes articulares, engrosamiento óseo de la rodilla en este caso, y no aumento de temperatura al tocar. Entonces, ¿cuándo le pido una radiografía? Bueno, hay que considerar la existencia si considero la existencia de criterios clínicos que tienen una alta sensibilidad y especificidad, puede ser innecesario obtener una radiografía de cadera o de rodillas en una primera consulta, en la cual se sospeche de que, siguiendo estos criterios, existe una cadera o rodilla artrósica.
Hay que controlar luego de 4 a 6 semanas de un diagnóstico inicial de tratamiento la eficacia de ese tratamiento que se haya iniciado. Y si no hay un control adecuado, es conveniente pedir una radiografía, ojalá bilateral, aunque los síntomas sean unilaterales. Hay que solicitar una radiografía de caderas o de rodillas siempre que exista una duda razonable sobre el diagnóstico o la existencia de una enfermedad concomitante que pudiese coadyuvar en la artrosis. Diagnóstico diferencial. Todo paciente con dolor de cadera o rodilla y o limitación funcional en la cual se sospeche artrosis y que no cumpla con todos los criterios clínicos de diagnóstico, en aquellos que existe una duda con respecto a otros posibles diagnósticos, en el que después de 4 o 6 semanas de manejo terapéutico no se ha logrado una mejoría de síntomas, en todos ellos se deberá realizar al menos una radiografía para confirmar o aclarar el diagnóstico y solicitar exámenes según criterio para orientar este diagnóstico. La presencia de 3 de los siguientes criterios tienen una sensibilidad de 95% y una especificidad del 69%. Dolor en la rodilla, más radiografía con osteofitos a lo menos 1 de estos criterios en pacientes de 50 años, una rigidez menor de 30 minutos, un crujido articular. Estos criterios tienen como tal una especificidad del 91% y una sensibilidad del 91% y una especificidad del 86%. Siguiendo con el diagnóstico de una artrosis de cadera, en este caso se han propuesto diferentes criterios para el diagnóstico de la artrosis de cadera. Según el Colegio Americano de Reumatólogos, se basa en criterios clínicos, la eritrosedimentación, se puede mantener una sensibilidad del 86% y una especificidad del 75%. Al incluir la radiografía, la presencia en un paciente con presencia de dolor en cadera, más 2 de los siguientes 3 elementos, se tiene una sensibilidad de 89 y una especificidad de 91%. Estos criterios son una velocidad de sedimentación globular menor a 20 milímetros a la hora, un osteofitos radiológicamente demostrables, femorales o acetabulares, una disminución de espacio articular en la radiografía, sea superior, axial o medial. Se debe considerar una inflamación articular o artritis de diferentes causas, se debe considerar reumatismo de partes blandas como bursitis y tendinitis, se debe considerar dolores referidos y lesiones traumáticos, entre otros diagnósticos diferenciales. Los datos a nivel mundial acerca de la prevalencia de artrosis varían bastante según la definición y en las articulaciones involucradas, y obviamente según las características de la población de estudio. El estudio de Framingham, la prevalencia estandarizada de artrosis radiológica de rodilla en mayores de 45 años fue de 19% y de 27.8% para varones y mujeres. En el estudio del NHA-NES, el 37% de los mayores de 60 años tenía una artrosis radiológica de rodilla. La artrosis radiológica de cadera en el estudio de Johnson Country fue del 27% ya en los mayores de 45 años más. La presencia de artrosis de rodilla sintomática de un 16%, 16.7% de sujetos de mayores de 45 y de 9% en una cadera sintomática en el mismo estudio. Se calcula que existe una evidencia radiográfica de gonartrosis en un 30% de los sujetos aproximadamente de 65 años, siendo sintomatológicamente un tercio de ellos evidenciado. En la encuesta nacional de salud realizada en Chile entre el año 2009 y 2010, un 8% de la población en general refirió dolor de cadera no traumático, mientras que el 21.54% de las personas de 55 años presentaron dolor de rodilla no traumático de una intensidad mayor o igual de 4 en la escala de EVA en los últimos 7 días, con una duración mayor a 6 meses. El 44.54% de quienes refieren un diagnóstico médico de artrosis de rodilla refieren estar en tratamiento farmacológico por esta condición durante las últimas 2 semanas. Los hombres tienen significativamente menor prevalencia que las mujeres. La edad promedio de diagnóstico médico de artrosis de cadera es de 54.38 años para la población general adulta en Chile. El 48.75% de quienes refieren el diagnóstico médico de artrosis de cadera reporta estar en tratamiento farmacológico por esta condición en las últimas 2 semanas,
sin observarse diferencias significativas entre hombres y mujeres. Se recomienda considerar como una respuesta terapéutica mínima el que los pacientes logren un alivio de al menos un 20% del dolor y mejoría en una categoría funcional que las veremos un poco más adelante respecto a su situación previa al inicio del tratamiento. Si luego de 4 a 6 semanas de tratamiento bien realizado, los objetivos del tratamiento no se han logrado, el paciente debe ser reevaluado y ver otras opciones. ¿Cuáles son los tratamientos no farmacológicos? La educación del paciente. La entrega de información y educación son en general una obligación de los equipos médicos, a la vez que una responsabilidad compartida con los pacientes. Los ejercicios. Existen evidencias que diferentes programas de ejercicio pueden mejorar los síntomas de las artrosis, tanto de cadera como de rodilla. Lo que hasta ahora no se ha podido determinar es que si existe un programa específico de ejercicio que pueda ser determinado como el ideal para estos casos. Existe evidencia de que la reducción de peso disminuye el riesgo de desarrollar artrosis. Además, hay estudios que demuestran que una reducción de apenas un 5% del peso corporal en los pacientes con artrosis de rodilla que tengan un sobrepeso o que sean obesos mejora el cuadro clínico. La primera opción farmacológica a considerar debe ser el paracetamol, el cual debe ser utilizado en dosis y por tiempo apropiado. Si la respuesta no fuera adecuada y no existen contraindicaciones, se puede indicar el uso del metamizol. Estos tienen una mejor tolerancia que los antiinflamatorios no esteroides. En la misma opción farmacológica sugerida en las guías de manejo de la primera opción farmacológica sugerida en las guías de manejo de la artrosis, tanto por la Liga Europea contra el Reumatismo como el Colegio Americano de Reumatología. La dosis entonces es de 1 gramo cada 8 horas y la respuesta se puede utilizar hasta 4 gramos al día. Los medicamentos tópicos son también considerados debido a una eficacia demostrada y su alta seguridad en este tipo de fármacos, o al menos por esta vía de administración. Su uso es recomendable en pacientes con artrosis de rodilla que no respondan al uso de analgésicos simples. En aquellos pacientes con artrosis de rodilla que tengan una respuesta insuficiente con el paracetamol o bien que esté contraindicado, puede emplearse un AINE tópico o capsaicina tópica. En este tipo de terapias es ampliamente utilizado, bien tolerado y usualmente del agrado del paciente. Debido a su eficacia, los antiinflamatorios no esteroidales son utilizados frecuentemente para el manejo del dolor y la inflamación ocasional que presentan los pacientes con artrosis. De acuerdo a revisiones recientes, los antiinflamatorios no esteroides producen alivio significativo en los pacientes, especialmente con artrosis de rodilla. En cuanto a la artrosis de cadera, no existe una evidencia contundente que permita aseverar una eficacia superior de un tipo de AINE sobre otro. En el caso del ibuprofeno, las dosis de 400 miligramos cada 8 horas han resultado tan efectivas en cuanto al alivio del dolor como el ibuprofeno de 800 miligramos cada 8 horas, pero con mejor tolerancia gastrointestinal como era esperado. En Chile se utilizan 2 analgésicos opioides que pueden ser utilizados por vía oral, la codeína y el tramadol. Si bien la evidencia que avala su uso en la artrosis de rodilla no es muy abundante, los pacientes que tengan contraindicaciones para el uso de los AINES o si el médico de atención primaria considera que existe un alto riesgo de efectos adversos, como por ejemplo los pacientes con antecedentes de úlcera péptida o con sangramiento digestivo en el último año, hipertensión arterial mal controlada, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, entre otros, avalan el uso de este tipo de medicamentos. En pacientes que tengan también un alto riesgo de daño gastrointestinal y que requieran un antiinflamatorio no esteroideo, en los que además no existan factores de riesgo cardiovascular importantes como hipertensión, insuficiencia cardíaca, depresión de volumen o daño renal. Se pueden usar de manera alternativa los inhibidores de la COX-2 o la asociación entre un AINE tradicional junto con el omeprazol. Drogas sintomáticas de acción lenta, tema bastante controversial. En un metaanálisis del año 99 se estimaba que la glucosamina y la condroitina mejoraban significativamente el dolor y la discapacidad en pacientes con artrosis. Esta revisión ha sido sujeta desde entonces a algunas críticas por una eventual sobreestimación del efecto con un sesgo en la publicación. Investigadores del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos evaluaron la eficacia de la glucosamina con condroitina o la combinación de ambos
versus el Celecoxib o placebo para la artrosis dolorosa de rodillas. Se estudiaron 1.583 pacientes que se siguieron por 24 semanas. De acuerdo a sus resultados, la glucosamina o la condroitina, sola o en combinación, no fueron superiores al placebo en cuanto a la reducción del dolor. La terapia interarticular, también ampliamente utilizada, se recomienda si el paciente no responde a las terapias orales previas y existe un dolor o un aumento de volumen articular en la rodilla. La duración del efecto es relativamente corto, pero también se ha demostrado que las infiltraciones realizadas hasta con una frecuencia de 3 meses durante un periodo de 2 años no provocarían un daño articular notorio. La viscosuplementación es una técnica que consiste en la inyección interarticular de ácido hialurónico de un símil de alto peso molecular. Permitiría mejorar las funciones biomecánicas del líquido sinovial, disminuir la liberación de enzimas proinflamatorias y de los neuropéptidos productores del dolor. Los estudios clínicos y las revisiones sistemáticas de la base de datos Cochrane muestran que tienen un beneficio significativo, aunque moderado, en la artrosis de rodilla, con una duración de hasta 6 meses. Discapacidad funcional y calidad de vida. Para facilitar la identificación y la evolución de los pacientes se consideran criterios internacionales de clasificación de función discapacidad según la OMS que datan del año 2003. De acuerdo a esta clasificación se consideran las siguientes categorías: 0, sin dificultad alguna; 1, una dificultad leve, cuando los pacientes tengan molestias que estén presentes al menos el 25% del tiempo con una intensidad que las personas pueden tolerar y que ocurre infrecuentemente en los últimos 30 días. Tipo 2, dificultad moderada, el paciente ya tiene molestias durante al menos el 50% del tiempo con una intensidad que interfiere con sus actividades de vida cotidiana y que ocurre ocasionalmente en el periodo último de los 30 días. Grado 3, una dificultad severa, cuando el paciente tenga molestias más de un 50% del tiempo con una intensidad que altera parcialmente ya las actividades de la vida diaria y que ocurre frecuentemente en los últimos 30 días. Y finalmente, la dificultad completa, o grado 4, cuando el paciente tiene molestias presentes en más del 95% del tiempo con una intensidad que impide completamente las actividades en la vida diaria del individuo y que ocurre todos los días durante los últimos 30 días. Bueno, suplementaciones. Actualmente existe controversia en cuanto al papel de la vitamina D, específicamente con la aparición del dolor. Algunos estudios han demostrado muy poca o ninguna correlación entre las concentraciones de vitamina D y dolor, pero otros han encontrado una mayor incidencia de dolor crónico con concentraciones séricas de vitamina D3 menores de 30 nanogramos por mililitro. Existe además una mayor frecuencia de dolor crónico de tipo musculoesquelético en estos pacientes. El mecanismo fisiopatológico de la vitamina D involucrado en los síntomas de dolor depende en gran medida del tipo de dolor que se está tratando. Si bien se cree que la vitamina D puede contribuir a la liberación de citoquinas inflamatorias en la artritis reumatoide, en el dolor musculoesquelético se cree que la vitamina D puede disminuir la sensibilidad de las fibras nerviosas en los músculos. En un estudio prospectivo, Leguazú y colaboradores examinaron el efecto que tendría el dolor sobre el dolor administrar suplementos de vitamina D en 49 pacientes que acudieron a una consulta con quejas de dolor musculoesquelético difuso, pero que tenían concentraciones séricas bajas de vitamina D. A estos pacientes se les administraron dosis altas de vitamina D, de 400 a 600.000 unidades internacionales en el caso del déficit que presentaban inicialmente. Este dolor fue evaluado de acuerdo a la localización, duración, intensidad y uso de analgésicos y al inicio y después de la intervención. En un segundo seguimiento, las puntuaciones de dolor promedio de los pacientes bajaron de 5.1 a 2.8 y la proporción de pacientes que tomaban analgésicos se redujo también del 20 al 12%, lo cual es bastante auspicioso. En cuanto al calcio, ya sabemos que es un micronutriente del grupo de los minerales, lo hemos hablado previamente, que debe siempre formar parte de nuestra dieta. Es un elemento mineral más abundante, es el elemento mineral más abundante en nuestro organismo, supone el 2% del peso corporal total, en cifras absolutas, y aproximadamente 1.2 kilogramos.
De todo el calcio corporal, un 99% se encuentra en el esqueleto y los dientes de forma de hidroxiapatita, que es un compuesto cristalino en el cual se incluye el fósforo. El resto, el 1%, se encuentra en los tejidos blandos y en los fluidos corporales. Tiene una función esquelética, es parte fundamental en nuestro esqueleto, en huesos y dientes, como hemos visto. El hueso está formado por una matriz proteica que se mineraliza de forma mayoritaria con calcio, ya que es el más abundante, y en menor proporción con el fosfato y el magnesio. Su función no esquelética puede ser estructural o reguladora. Estructural, el calcio está implicado en la mantención de estructuras celulares como las organelas, gránulos de secreción, membranas celulares y subcelulares, y estructuras nucleares como los cromosomas. En cuanto a su función reguladora, el mineral puede ejercer una función de forma pasiva o activa, pasivamente a nivel de los niveles de calcio plasmáticos que regulan las reacciones enzimáticas, y una regulación activa la ejerce en cuanto a la concentración intracelular de calcio. Los bifosfonatos. Los bifosfonatos son medicinas que se administran a los pacientes que tienen una baja densidad ósea o a pacientes con antecedentes de fracturas óseas por fragilidad en la cadera, el brazo, la muñeca o la columna vertebral. Son medicamentos que ayudan a fortalecer los huesos y que previenen futuras fracturas óseas. Por lo general se recetan junto con el calcio y la vitamina D. Además de tratar la osteopenia y la osteoporosis, este grupo de medicamentos se puede usar para tratar enfermedades como la enfermedad de Paget y el cáncer metastásico a nivel óseo. La familia de bifosfonatos incluye los medicamentos orales como los alendronatos, lisendronatos y valproatos endovenosos, como el pamidronato, el ivandronato y el ácido zoledrónico. Los efectos secundarios de los bifosfonatos orales pueden incluir calambres, dolores musculares, dificultad para tragar, acidez estomacal, dolor abdominal, náuseas, dolor de cabeza o erupción cutánea. Y también existe un muy bajo riesgo de desarrollar un problema en la mandíbula o en los dientes llamado una osteonecrosis de la mandíbula, evidentemente de mucho más gravedad. Los reemplazos hormonales. Los estrógenos, el estrógeno es esencial en la adquisición del pic de masa ósea y en el tratamiento de esta, en el mantenimiento de esta durante la vida adulta. En la menopausia, la deficiencia estrogénica determina un aumento en la resorción, causando una rápida pérdida de masa ósea y llevando a un aumento de riesgo de osteoporosis y de fractura. Esta pérdida ósea es mayor en los primeros años de menopausia, con una pérdida anual de hasta un 5%, que puede reducirse de 1 a 1.5% anual, en todos aquellos sitios ricos en hueso, especialmente trabecular, como es la columna, el extremo distal del radio y el tronco. La pérdida de hueso cortical es más lenta y no excede nunca el 1% anual. Se recomienda entonces usar una terapia de reposición hormonal en los primeros años de la menopausia y por un periodo prolongado, según algunos estudios hasta 10 años, lo cual lo vamos a confrontar un poquito, ya que existe, sin embargo, un periodo prolongado entre el momento en que se interrumpe el tratamiento y la etapa de vida en que aparecen con más frecuencia estas fracturas. Una posibilidad de terapéutica más empezar la terapéutica de reemplazo hormonal más tardíamente, aunque algunos autores consideran que a pesar de que se produzca el aumento de masa ósea y la disminución de los marcadores óseos en estas pacientes, ya no se podrá o no tendrá tiempo de recuperar una alteración, la alteración que se ha producido a nivel de la microarquitectura ósea por el déficit estrógeno. Entonces, un objetivo final de una terapia de reposición hormonal va a ser el tratamiento de la osteoporosis. En el tratamiento de osteoporosis es disminuir el riesgo de la fractura. En el estudio WHI, que es el estudio con mayor número de mujeres tratadas con estrógenos conjugados y medroxiprogesterona, se mostró que la terapia de reposición hormonal era eficaz en la prevención de fracturas vertebrales y de cadera, pero también mostró un aumento de accidentes cerebrovasculares, traumaembolismo y cáncer de mama en las pacientes que se encontraban bajo este tratamiento. Por ello, una posición media al día de hoy es recomendar utilizar la terapia de reposición hormonal solo en mujeres sintomáticas y por periodos menores a 5 años. Espero que haya sido de su interés y de su utilidad en la vida cotidiana. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Terán. A continuación tenemos algunas preguntitas del público, que las voy a ir transmitiendo.
Uno de los participantes pregunta, ¿en cuánto tiempo de consumo de alcohol o esteroides ya podemos empezar a sospechar de una osteoporosis? Es una muy buena pregunta. Muchos lo han ligado al daño hepático, es decir, cuando ese paciente o el tiempo de consumo de alcohol ya esté repercutiendo en factores o enzimas hepáticas alteradas, se puede considerar de que es un paciente clínicamente en riesgo de sufrir también una osteoporosis. Por eso, especialmente a nivel de los gastroenterólogos, como todos conocemos, ellos también combinan una densitometría ósea en un paciente varón, en este caso, que son los más frecuentes bajo estas circunstancias, cuando empiezan a tratar un cuadro hepático. Si es que el consumo de alcohol era la causa secundaria en este caso. Claro, muchísimas gracias. ¿Cuál es la sensibilidad del factor reumatoide y si este valor se ve afectado por la edad? Sí, se ve afectado por la edad, ya que es un factor proteico que, como sabemos, está ligado a ciertos factores generales del paciente. Por ende, como habíamos visto dentro de los criterios, es una sensibilidad muy alta cuando sale positivo en la primera evaluación. Pero, como también sabemos, su negatividad no excluye el criterio de artritis reumatoide, ya que en ese caso, más la clínica, que siempre es lo que debe de primar, determina que se puede hacer una segunda prueba como los anticuerpos de la gliadina y así seguir sumando criterios. Incluso, como sabemos, hay pacientes que van a ser negativos a todos ellos y que igual van a terminar en tratamiento únicamente por el cuadro clínico. Muchas gracias. ¿Está descrito algún tipo de artritis relacionada con la infección por COVID-19? Mira, he leído varias de esas publicaciones últimamente y porque mucha de la sintomatología posterior, y seguramente nos ha pasado a algunos de nosotros, que han sido derivados al área de traumatología, tiene que ver con los dolores osteoarticulares. No específicamente a sinovitis, al menos en nuestra experiencia no hemos visto casos de sinovitis post-COVID. Sí hemos visto casos de dolores osteomusculares por COVID. No tenemos criterios ni cultivos como para determinar si es que hay una relación directa, al menos a nivel articular, ya que eso requeriría el criterio básico de que sea la sinovial el órgano blanco. Para ser sincero, no creo que existan todavía estudios de tanta casuística que puedan hacer esa relación directa. Pero evidentemente se sigue el estudio, se sigue la línea de investigación y seguramente algo saldrá en los próximos años. Muchísimas gracias. ¿Hasta qué grado de artrosis de rodilla o de cadera se recomienda la viscosuplementación con ácido hialurónico? Muy buena pregunta. Nosotros hacemos mucha viscosuplementación solamente en casos de artrosis de leve a moderada. No la hacemos por criterio en pacientes con una artrosis severa, con todos los criterios radiológicos y clínicos que todos conocemos. Incluso preferimos o nos guiamos más por los criterios clínicos más que radiológicos. Como sabemos, siempre existe, o es muy frecuente que exista, una disociación muy marcada entre el cuadro radiológico y el cuadro clínico. Para nosotros, la viscosuplementación nos ha ido bastante bien en los pacientes con artrosis de leve a moderada, no así, obviamente, en los pacientes con artrosis avanzada. Ahí sí, de hecho, no tenemos casuística en aquellos porque casi todos, como sabemos, terminan siendo quirúrgicos en la mayoría de los casos. Muchas gracias. Uno de los participantes pregunta que si al solicitar la radiografía bilateral de rodilla debemos tener algún tipo de especificación especial para el diagnóstico de artritis reumatoide. A mí me gusta pedirlas y en varias publicaciones lo confirman. La manera de pedirlas son radiografías con carga. ¿Por qué? Porque según también muchas mediciones, la medición del espacio articular es un criterio de avance o de estancamiento de la enfermedad. Dos, creo que todos estamos de acuerdo en que las radiografías tienen que ser tomadas en tres modalidades, AP, lateral y axial. Y esa última cobra especial interés
porque según muchos estudios la patología patelofemoral suele ser la primera en manifestarse mucho antes que las femoropatelares, que las femorotibiales. Y por ende siempre es importante esa radiografía axial. De hecho, muchas de las artrosis no sintomáticas pertenecen al grupo de las patelofemorales. Muchas gracias, doctor. Estas fueron las preguntas. Si tiene algún comentario final para la audiencia, alguna recomendación. Bueno, primero agradecer su atención. Sé que es un tema árido, sé que es un tema que pudiéramos pasar sentados semanas y semanas hablando del mismo. Sé que la experiencia de todos nosotros es muy importante. Me encantaría en algún momento también compartir la experiencia de los colegas, porque esto es un constante aprendizaje de todos los días. Si bien son temas que se ven todos los días, creo que ninguno de nosotros puede creer que tiene todos los criterios suficientes para manejar todos y cada uno de los casos. Siempre hay casos que se nos escapan, siempre hay dudas razonables, y siempre hay que cubrirse también por la cuestión médico-legal, como en todas partes, pedir los exámenes recomendados, tomar las radiografías adecuadas en su criterio, pero por sobre todo que prime siempre el criterio médico, que es tal vez lo más valioso que uno puede sacar de todas estas charlas. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su excelente conferencia. Nos despedimos por ahora y le invitamos al público a participar en los eventos que están a continuación. Muchas gracias, doctor. Gracias.